Son las 8 de la mañana con 33 minutos. Gracias por estarnos sintonizando en este espacio informativo de Primera Plana. Y le agradezco también que haya aceptado venir a este estudio de Primera Plana a Víctor Vargas. Él es consultor, estratega y mentor corporativo y político. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días. Muy bien, Adán. Muchas gracias. Especializado Hermosas. además en neurociencias. Sí, claro. Así es. No, feliz de estar acá. Fíjate que no he estado aquí en 4 años y la verdad me siento feliz. Ayer lo primero que hice fue ir a echarme unos tacos. Unos tacos. ¿Dónde estuviste en estos 4 años, Víctor? Más que nada en Sudamérica. Estuve en Colombia, en Ecuador, principalmente en esos países trabajando en diferentes cosas. Y a la distancia supongo que estabas también dándole el seguimiento de reojo al proceso electoral aquí en México. Oye, fíjate que no había forma de evitarlo, era así como que estaba mejor que lo de este cantante y la hija de Nodal, sí, o sea, Angélica. estas noticias estaban por todo el mundo. Aguilar. Claro. Oye, y bueno, pues ya conocemos el resultado, un resultado que para muchos fue sorprendente, porque si bien se esperaba el triunfo de Claudia Sheinbaum, la candidata oficialista, pues no con esa contundencia con que lo hizo, una cifra histórica, 35 millones de votos, más que los de López Obrador en 2018, y mira que era un fenómeno, o es un fenómeno, el presidente de la República, y pues 32 puntos porcentuales de ventaja por sobre Xóchitl Gálvez, cuando algunas encuestas en la recta final hablaban incluso de un empate técnico. ¿Qué saldos deja para ti el proceso electoral? Y platícanos también qué tan importante, qué papel juega hoy en día la consultoría política, la estrategia. Pues mira, la estrategia, todo en la vida es estrategia. O sea, si no sabes a dónde vas, mejor quédate en tu casa, ¿no? O sea, entonces eso es básicamente la estrategia, saber exactamente, tenerla muy claro a dónde vas. Y en cuanto a estas elecciones, el presidente actual, y a mi gusto va a continuar siendo presidente, la tenía muy clara desde el inicio. Entonces nunca dejó de estar en campaña, ¿no? Una de las cuestiones más importantes dentro de la estrategia es saber 2 cosas. ¿Quién te quiere y a quién quieres? ¿Y a qué me refiero con eso? Tú puedes dividir la sociedad en diferentes segmentos, por género, puedes dividirlo por edades, y él la tuvo muy clara quién era su público, por decirlo así, y estuvo atendiendo a ese público durante toda su gestión. Entonces, esta elección como tal, desde un punto de vista estratégico, y de ninguna manera lo quiero sonar ofensivo, no fue propiamente de ahora la presidenta electa Claudia, sino realmente fue un referéndum al propio Andrés Manuel López Obrador, y eso fue lo que sucedió. Fíjese, y si lo comenta Víctor, pues la verdad es que hay que escucharlo y ponerle atención, porque tenemos aquí pues una enorme lista de diferentes características que lo describen. Fue galardonado con la cinta presidencial de la excelencia en 2023 allá en Colombia, consultor del año también en Ecuador, nominado como mejor conferencista internacional en Londres, Inglaterra, doctorado honoris causa por sus aportaciones a las neurociencias aplicadas a la política, por mencionar solamente algunas. Ya una trayectoria amplia, Víctor. Algo, pues ya 54 años se dice fácil. 54 años en este tema. Oye, ¿qué lecciones deja para los consultores, la consultoría política, esta elección que se vivió en México? Porque pues vimos 2 estrategias que batallaron hasta el último de los días. Por un lado, la aplicada por Xóchitl Gálvez, no sé desde tu punto de vista qué errores son los que cometió, y la de Claudia Sheinbaum, que finalmente la lleva al triunfo. Pues mira, las lecciones hacia la consultoría, nuevamente regresamos a la estrategia. Primeramente tienes que definir y tenerla muy claro en qué temporada estás, ¿no? Puedes estar en primavera, donde todo se te da muy fácil, verano ya no está tan sencillo, otoño, pues ahí más o menos la llevas, pero el invierno, hagas lo que hagas, puedes hacer, tratar de sembrar con las mejores técnicas del mundo, y en el invierno no se te va a dar. Y no es por lo que estás haciendo, sino por los tiempos que estás viviendo. Entonces, en este sentido, creo que la campaña de Xóchitl no midió bien la temporada que se estaba viviendo. Y además creo que cometió un error muy grande. Desde mi punto de vista, le pusieron una trampa muy bonita,
que fue el propio presidente. Entonces Xóchitl se fue contra él, nunca se fue contra Claudia. Hasta el final fue cuando empezó a tratar de atacar y reconoció quién era su oponente, pero su oponente nunca fue Andrés Manuel López Obrador. Eso fue un distractor. La candidata era Claudia Sheinbaum. Entonces, nunca se reconoció contra quién estaba peleando. Entonces, como que si nos metemos tú y yo al ring, otra persona me está distrayendo y yo empiezo a golpearlo a esta otra persona en lugar que a ti, ¿verdad? Entonces, pienso que fue una falta de tino en reconocer en qué temporada estaban, qué es realmente la necesidad del pueblo mexicano. Y todos los apoyos, todas las ayudas económicas que se ha brindado, acciones que a lo mejor no le pusieron la importancia, como por ejemplo el subir el salario mínimo, que para muchas personas dijeron, bueno, pues eso no fue nada, en realidad vino a afectar directamente a la economía de la familia mexicana que normalmente había venido siendo ignorada durante décadas. ¿Qué tan importantes son las neurociencias, hablando de estrategias, las neurociencias en la estrategia política? Es excesivamente importante, porque si tú solamente hablas por hablar, entonces nunca vas a saber a quién te estás dirigiendo y cómo lo estás afectando. Las neurociencias es el estudio propiamente del sistema nervioso y dentro de ello la creación de las emociones. ¿Y cuál es la importancia de las emociones? Bueno, las emociones producen ciertas drogas llamadas neurotransmisores que van a afectar tu comportamiento, tus decisiones. De hecho, se estima que tu decisión de compra se basa del 90 al 95% emocional, no es racional. Cuando tú ya empiezas a razonar una decisión, básicamente vienes a justificar las emociones y todo lo que sentiste para ello. Entonces, cuando un político hace las cosas a propósito, pero con propósito, entonces es mucho más efectivo. A diferencia de que si solamente hace las cosas a propósito, pues es hacerlas por hacer. Pero cuando lleva un propósito detrás y ese propósito es para poder enganchar, poder estar conectado con su audiencia o la ciudadanía, entonces es mucho más efectivo. Y bueno, para muestra de ello está el presidente actual. Híjole, oye, pues qué interesante esto que tú nos comentas. ¿Cuál discurso te gustó más en este proceso electoral? Si es que tuviste la oportunidad de darle como el seguimiento, ¿cuál narrativa fue la que más logró enganchar y que se apegue a esto que tú manejas sobre el manejo mismo de las emociones? El de Xóchitl Gálvez, el de Claudia Sheinbaum. ¿Y no mencionas el de Maínez? El de Maínez se andaba pasando, que sí, efectivamente. Fue también, digamos que una situación digna de estudio, porque Maínez, aún con lo reducido que se veía su papel al inicio, después de que quitan a Samuel García, que parecía disruptivo, pues logra finalmente sacar por lo menos esos 10, 11 puntos. Sí, yo vi que eran 12 puntos, pero bueno, eso habla más acerca del estado de la sociedad como tal que del desempeño que él hizo, ¿no? Fíjate que no hubo ningún discurso como tal. Lo que sí llama la atención es de que le pusieron la importancia a lo que tenía, que es la visión. Y mira, hasta el libro más vendido de toda la historia, es decir, la Biblia, lo dice: pueblo que no tiene visión va a perecer. Entonces, la visión que vendió el presidente y que continúa vendiendo es la cuarta transformación. Y de ahí no se salieron. E incluso cuando lo trataron de golpear, de golpear a Claudia, simplemente ignoraba y decía: mira, si tienes algo, repórtalo. Pero la cuarta transformación, y no se salió de ahí. Entonces, cuando tú puedes poner una visión a un equipo de trabajo, a una ciudad, a un estado, a un país, ¿qué va a suceder? La gente deja de pensar en uno mismo y empieza a pensar en algo que es más grande que ellos mismos. Esa es una visión y de ahí creo que fue el punto más fuerte que tuvo el presidente, que tuvo muchos desaciertos,
Se habla de que López Obrador es un gran comunicador. ¿Coincides con eso? No, no, en absoluto, pero lo que sí tiene es un equipo de comunicación que vende bien las ideas. Y en cuanto a la comunicación propiamente de la persona como tal, tiene la habilidad de hablar al público que quiere hablar. Es decir, lo he escuchado hablar con empresarios y no habla como habla en las mañaneras. Lo he visto hablar en meetings y no habla como cuando habla con los empresarios. Entonces, tiene esa habilidad de poder comunicarse y conectar con el público que desea conectar. Muy bien. Oye, Víctor, y platícanos qué haces aquí en Morelia, que entiendo que vienes a dar conferencias también. ¿Dónde serán esas conferencias? ¿De qué van a ser? Oye, hoy tengo el privilegio, además, de hablarle a todos los candidatos ganadores del Partido Verde aquí en el Best Western, o el hotel aquí cerca. Y eso me da mucho gusto, porque normalmente hablo con dos tipos de personas. Uno son los candidatos, los que desean llegar, y los que ya están ejerciendo y quieren corregir algún tipo de error. Pocas veces he tenido la oportunidad de decir, oye, ya ganaste, ok, aquí va los procesos para hacer un buen gobierno. Y de eso se trata. Va a haber entonces los candidatos que resultaron ganadores en esa conferencia. ¿Las temáticas cuáles van a ser? Buen gobierno. Buen gobierno. Justo buen gobierno. Cómo poner una visión tal y cómo apegarse a ella. Es interesante porque cuando tú tienes un equipo de trabajo, y particularmente cuando es tu primera vez en gestión, hay algo que sucede. Pierdes piso. Es algo real. No es algo de un partido en particular, ni mucho menos de un solo país. Esto es universal. Entonces, cuando tienes a todo el mundo diciéndote lo hermoso que eres, lo increíble que eres, lo magnífico que eres y que todo lo que haces está bien, pierdes piso muy rápido. Y si no sabes hacia dónde vas o simplemente participaste por participar, querías ganar por ganar, querías tener el poder por tener el poder, entonces ya desde ese momento ya perdiste piso. El poder como tal proviene de poder apoyar y solucionar los problemas de los demás. Eso es lo que te da el poder. Entonces, tú tienes un poder. ¿Por qué? Porque estás en este medio de comunicación importante, puedes comunicarte con toda una serie de personas, pero si tú solamente te enfocas en ti y te enfocas en que estás en el medio de comunicación y que todo el mundo te ve y todo el mundo te adula, pues ya perdiste piso. Pero si tú te enfocas en que tu misión es poder comunicar a la gente de forma oportuna, veraz, etcétera, y tú te enfocas en tu público, en ese momento todo tu público se va a enfocar en ti. Okay, ¿De acuerdo? Entonces, esa es la esencia del poder, en cualquier puesto que tú pongas, desde el presidente de la República hasta el CEO de la empresa más grande. ¿Por qué Oxxo es lo que es? ¿Por qué la Chedraui, Mega o cualquier otra tienda grande? Porque ellos se enfocan en servir y solucionar el problema de los demás. Y entonces, como lo hacen tan bien a tanta gente, eso es lo que los hace empresas poderosas, ¿no? Al momento de que dejan de hacer eso, ¿cuál es la diferencia con una tienda de la esquina que no tiene estándares, que no tiene una visión, que no tiene una misión? Pues automáticamente ellos se están enfocando en la plata, en el dinero. Oye, ¿cuánto cobraste hoy? No estoy diciendo que esas otras empresas no lo hagan, pero es secundario. Entonces, cuando tú te enfocas solamente en el dinero, eso es un efecto secundario, nunca vas a lograr nada. Pero si tú te enfocas en los demás, el dinero viene solo, ¿no? En el caso del gobierno es exactamente lo mismo. Si tú te estás enfocando, tomemos por ejemplo Dubái. Dubái es el país por excelencia que está midiendo ¿qué? La felicidad de su población. Y en todos lados vas a ir y vas a ver un botón verde, amarillo y rojo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Aquí caminando por la calle, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes en esta tienda? ¿Cómo te sientes en el aeropuerto? ¿Cómo te sientes en las oficinas de gobierno? Entonces están midiendo y si no están felices la sociedad, entonces el gobierno está actuando mal. Entonces se fijan mucho en eso. Tomemos una sociedad como Corea, que hace 15 años Corea era nada. Hoy por hoy considero yo que es uno de los países, si es que no el país más avanzado y menos reconocido de todo el mundo.
pero se han enfocado en algo muy preciso, que fue la sociedad. Han regresado a lo básico, principios, valores. Si tú ves la televisión de ellos, nunca vas a ver violencia de una forma, hablemos de drogas, narcotráfico, etcétera. No lo hacen. La música es también controlada. Acá sería una violación a los derechos humanos y la libertad de expresión. Allá cuidan mucho eso. Y en menos de 15 años han logrado ser uno de los países más avanzados y en sociedad, en moda, en tecnología, en todo. ¿Por qué? Porque se han enfocado al crecimiento y bienestar de la sociedad. Pues qué interesante esto que nos comentas y qué interesante también platicar contigo sobre la política y los saldos que dejó el proceso electoral, Víctor. Muchísimas gracias por haber venido aquí a Primera Plana. No, al contrario, gracias por la invitación. Y bienvenido a Michoacán y a Morelia. Muchas Te deseo una gracias. estancia placentera. Así es y así va a ser. Gracias nuevamente, amigo. Muchas gracias. Al contrario. Hasta luego. Víctor Vargas, consultor político, experto en neurociencias, aquí en Primera Plana. Vamos a una pausa, nos perfilamos a la recta final, pero todavía con más noticias. Listo, amigo.